Buenas, bienvenidos a Eudaimonia. Hoy vamos a continuar aprendiendo las diferentes falacias lógicas. Si te perdiste los otros videos de esta serie, puedes hacer clic en la leyenda que está arriba a la derecha para encontrarlos. Dicho esto, empecemos. La falacia de misterio entonces magia se da cuando se postula que como no se puede dar una explicación racional o lógica o con evidencia científica de algo, entonces otra explicación mágica, sobrenatural o de fantasía es válida. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Sí, pero en el episodio AG4... ¡Hechicero! Un ejemplo sería afirmar que como no sabemos con exactitud cómo se originó la vida en la Tierra, entonces ciertamente fueron seres de otra dimensión los que la iniciaron. Otro caso sería decir que como no sabemos qué había antes del Big Bang, si es que había algo, entonces es posible que existieran allí los dioses del Olimpo y que hayan sido ellos los que crearon nuestro universo. La falacia ad baculum es un tipo de falacia de apelar a las consecuencias, en donde estas últimas son específicamente la amenaza de utilizar la fuerza o el poder que se tiene sobre otra persona para afirmar que algo es verdadero o falso. Un ejemplo sería amenazar con una tortura eterna a todo aquel que no afirme la existencia de cierto Dios. Otro caso muy común se puede dar en una discusión donde el padre amenaza con castigar a su hijo si éste no acepta lo que dice. También se puede dar en política, en donde los seguidores de algún político amenacen de muerte o con violencia a un juez o a todo el resto de la sociedad si en el juicio se declara culpable al político en cuestión. La falacia de desviar la atención, conocida como red herring en inglés, consiste en buscar concentrar la atención de los oyentes en algo que difiere del tema que se estaba hablando. Un ejemplo de la falacia es el político que es acusado de corrupción y en su defensa dice que se está atacando a su partido político cuando es evidente que el acusado es únicamente él y no todas las miles de personas que integran el partido. Mediante la utilización de la falacia, busca desviar la atención de su crimen, además de apelar a las emociones de quienes lo escuchan, buscando hacer que su condena sea algo que afecte un poco más de cerca a sus seguidores. La falacia ad infinitum consiste en la repetición de una frase o palabra con la finalidad de que ésta se tome como cierta a pesar de no tener ninguna evidencia a favor. Esto es un caso muy común en sectas, en donde se repita continuamente un mensaje positivo como nosotros somos la paz o nosotros somos el amor, a pesar de que el resto de su discurso tenga un mensaje de odio y violencia. Lo utilizan para cubrir los actos de agresión que llevan a cabo, intentando que en el inconsciente de sus seguidores queden como excepciones o hasta que lo justifiquen como parte de sus intenciones de lograr la paz y el amor. En un futuro video, en donde exploraremos el modelo Byte, se podrá analizar esto con más detenimiento. La falacia de alegato especial se da en una discusión cuando se aplica un estándar doble entre dos o más argumentos, en donde uno de los mismos se le permiten excepciones que no son justificadas. Un ejemplo muy común se da cuando se quiere argumentar por la existencia de un Dios creador del universo, en el que el universo no se le permite ser eterno, pero al Dios sí, o al universo se le asigna que tiene que tener un creador, pero ese Dios en particular no. También se puede dar en política, en donde además entran en juego varios sesgos cognitivos que veremos en otro video. La falacia aquí se presenta cuando al candidato preferido de la persona se le toleran acciones o discursos que serían rechazados si los hiciera cualquier otro candidato. La falacia de falsa analogía se presenta cuando se intenta hacer una analogía entre dos cosas que no son similares de una forma o un grado relevante para la comparación. Por ejemplo, alguien que esté en contra del veganismo podría decir que como los animales se comen entre ellos, entonces no está mal que los humanos se los coman. El argumento es una falsa analogía, ya que casi nadie estaría de acuerdo en darle entidad moral a un animal, y querer llevar a juicio a un león por comerse una gacela o a un gato porque torturó a un ratón antes de comérselo.
Los humanos y animales son lo suficientemente diferentes en términos morales como para romper la analogía en este caso. La misma falsa analogía se comete con un argumento en el sentido contrario, de que los animales y los humanos son seres conscientes y por lo tanto está mal comer animales. Otro ejemplo es el famoso argumento del relojero, que dice lo siguiente: si uno encuentra un reloj en una playa, nunca se le ocurrirá que algo con semejante complejidad no sea creado por un ser inteligente. Y si observamos el universo, vemos que tiene una complejidad alta, por lo que también tiene que tener un creador. Claramente un reloj, que sabemos que lo crearon los humanos, entendemos los principios de su funcionamiento y hasta podemos crearlo nosotros mismos si lo estudiamos, no es análogo ni comparable con el universo. Si encontráramos una piedra en la playa que parecería tener la forma de una cara, no podríamos afirmar si fue creado por una persona o si fue hecho de forma natural, en cuyo caso es probable que nuestro sesgo de pareidolia nos esté haciendo ver una cara en donde no la hay. La falacia de equívoco se da cuando erróneamente se utilizan dos o más significados de una palabra en un mismo argumento, como si en todos los casos tuvieran el mismo significado. Un ejemplo muy claro es cuando se quiere descartar a la teoría de la evolución por selección natural diciendo que es solo una teoría. En este caso, se está confundiendo la definición más coloquial de teoría, como si fuera una hipótesis sin probar o una corazonada, con la definición de teoría científica. Otro ejemplo más evidente de esta falacia se puede ver en el ridículo argumento. Premisa 1. El conocimiento es poder. Premisa 2. El juez me dijo que para que mi madre pudiera firmar a nombre mío, ella tenía que tener un poder judicial a mi nombre. Conclusión, mandé a mi madre a firmar a nombre mío después de hacerle leer todos mis libros sobre derecho y justicia. La utilización de un eufemismo se vuelve falaz cuando se utiliza el mismo para ocultar la verdad y así influir en la opinión de otras personas. Un ejemplo es el del gerente al que se le quejan los líderes que le reportan porque echó a muchos de sus reportes. Y él les responde: todos estuvieron de acuerdo con que hagamos optimizaciones y reestructuraciones. Aquí, el gerente utilizó esas dos palabras para ocultar que lo que buscaba era reducir el personal de la empresa. Otro ejemplo se puede ver cuando un político presenta un ajuste y sube de precio general como una redistribución de los costos y los ingresos. La falacia de la causa simple se presenta cuando se asume que en una relación causal entre dos eventos, un suceso simple es el único responsable de un resultado complejo y no se justifica adecuadamente. Un ejemplo podría ser que se atribuya una merma en el rendimiento de un empleado porque cambió hace poco de jefe. Esto ignora que podría haber circunstancias personales que estén afectando en el día a día, que se aburrió en el trabajo que hacía y ya no le interesa para nada, etc. Otro ejemplo podría ser el atribuir la invasión de Ucrania por parte de Rusia a la maldad de ambición de Putin. Esto ignora no solo factores políticos y económicos, sino también que hay una gran cantidad de gente en Rusia que apoya dicha invasión, sin la cual no sería posible que se efectuara. La falacia de argumentum verbosium consiste en presentar un argumento de forma extensa, compleja y extremadamente pobre, de forma que los que escuchan terminan tan confundidos que piensan que lo que se quería presentar era verdadero. La falacia se basa en que el que escucha no quiere parecer poco inteligente por no poder entender todo lo que se dijo, y por lo tanto sigue adelante con la conversación como si el punto que se quería probar fue probado. La naturaleza de la falacia hace que sea muy común entre oradores públicos y políticos que dicen tantas cosas sin decir nada que sorprenden con su habilidad para eso. Son argumentos bastante largos, pero les dejo un ejemplo con un extracto de cuando Jordan Peterson responde cuando a él le preguntan qué se refiere cuando habla de Dios. Se puede ver cómo da 1000 vueltas sin poder responder de forma directa, además de cometer varias veces la falacia de desviar la atención.
What do you mean by God? Okay, well, I'm going to tell you some of the things that I mean by God. Okay. We do have to get the question. Maybe we're going to do this tomorrow. Yeah, maybe this is where we start. Oh, God. Well, that was a pretty resounding no. It seems like that constitutes an audience question, wouldn't you say? All right, I tell you what. Let's do this, but let's be deliberate about time. Okay. Well, I'm going to read some things that I wrote because it's so complicated that I'm not sure that I can just spin it off the top of my head, and so you'll have to excuse me. And what I'm going to do is sort of paint a picture by highlighting different things. So now I already made one point here. I made the point that part of the conception of God that underlies the Western ethos is the notion that whatever God is expressed in the truthful speech that rectifies pathological hierarchies. And that isn't all it does. It also confronts the chaos of being itself and generates habitable order. That's the metaphysical proposition. And that's best conceptualized as at least one element of God. And so I would think about it as a transcendent reality that's only observable across the longest of time frames, the longest of iterated time frames, to your point. So here's some propositions, and they're complicated, and they need to be unpacked. So I'm just going to read them, and that'll have to do for the time being. So God is how we imaginatively and collectively represent the existence and action of consciousness across time, as the most real aspects of existence manifest themselves across the longest of time frames, but are not necessarily apprehensible as objects in the here and now. So what that means in some sense is that you have conceptions of reality built into your biological and metaphysical structure that are a consequence of processes of evolution that occurred over unbelievably vast expanses of time, and that structure your perception of reality in ways that it wouldn't be structured if you only lived for the amount of time that you're going to live. And that's also part of the problem of deriving values from facts, because you're evanescent and you can't derive the right values from the facts that portray themselves to you in your lifespan, which is why you have a biological structure that's like 3.5 billion years old. So God is that which eternally dies and is reborn in the pursuit of higher being and truth. That's a fundamental element of hero mythology. God is the highest value in the hierarchy of values. That's another way of looking at it. God is what calls and what responds in the eternal call to adventure. God is the voice of conscience. God is the source of judgment and mercy and guilt. God is the future to which we make sacrifices and something akin to the transcendental repository of reputation. Here's a cool one if you're an evolutionary biologist. God is that which selects among men in the eternal hierarchy of men. So, men arrange themselves into hierarchies, and then men rise in the hierarchy. And there's principles that are important that determine the probability of their rise, and those principles aren't tyrannical power. They're something like the ability to articulate truth and the ability to be competent and the ability to make appropriate moral judgments. And if you can do that in a given situation, then all the other men will vote you up the hierarchy, so to speak, and that will radically increase your reproductive fitness. And the operation of that process across long expanses of time looks to me like it's codified in something like the notion of God the Father. It's also the same thing that makes men attractive to women, because women peel off the top of the male hierarchy, and the question is what should be at the top of the hierarchy, and the answer right now is tyranny as part of the patriarchy, but the real answer is something more like the ability to use truthful speech in the service of, let's say, well-being. And so that's something that operates across tremendous expanses of time, and it plays a role in the selection for survival itself, which makes it a fundamental reality. Jordan, if I can I just cut in here with one question. Stop with that for now. What? Y eso es todo por hoy. Nuevamente, hay que recordar que la mayoría de las veces las falacias no se presentan de una forma tan fácil de identificar como se vieron en los ejemplos anteriores, por lo que siempre hay que pensar detenidamente en los argumentos que presentamos y se nos presentan. De todas formas, ¿hubo algún ejemplo que no te pareció falaz? ¿Por qué? Si ese es el caso, déjamelo saber en los comentarios.
Espero que se suscriban al canal y le den clic al like y a la campanita para mantenerse actualizados sobre nuevos videos. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.